¿Qué tal, profesora, compañeros? Mi nombre es José Luis Fabián Solar Morales y en esta oportunidad les explicaré la definición de neuropsicología. Es una neurociencia que tiene por objetivo principal el estudio del cerebro y la relación que hay entre este órgano y la conducta de las personas. Le interesa estudiar tanto a gente sana como a aquellos que han sufrido algún daño cerebral o algún trauma. La neuropsicología es también un puente de unión entre la neurología, psiquiatría y psicología. Mi nombre es Tania Gloria Polo Atalaya. En esta oportunidad voy a explicar sobre técnicas de evaluación neuropsicológicas. Se encarga de las evaluaciones y relación entre la actividad psicológica y el cerebro, el cual ofrece una valorización comprensiva de la integridad cortical superior. Existen 4 elementos: técnica de neuroimagen, que permite ver imágenes en vivo en el sistema nervioso central, el cual es considerado no invasiva. La importancia de esta técnica es cómo pueden ayudarnos a explicar en investigaciones y desarrollar terapias en nuestro cerebro. Terapias de registro. Es muy eficaz para el diagnóstico de determinadas patologías. Técnicas psicofísicas. No son evasivas, el cual mide el estado de modo indirecto la actividad cerebral. Y por último, tenemos las pruebas neuropsicológicas. Es un proceso que pretende determinar el estado cognitivo y afectivo de un individuo, empleando test, entrevistas, escalas y escalas de Wechsler, que evalúa las habilidades de función cognitivas, la inteligencia, la memoria, entre otros. Gracias. Bueno, en los roles de neuropsicología tenemos el poder evaluar, el poder diagnosticar y la rehabilitación o tratamiento. En la parte de evaluación tendremos la recopilación de datos e información acerca del paciente. Aquí pues también podemos poner si es que el paciente posee algún trastorno. Todo esto tiene que estar en su historia clínica. Aquí también vamos a seleccionar el instrumento adecuado para poder evaluarlo. Todo esto depende del perfil que posee el paciente. Luego tenemos el diagnóstico. En el diagnóstico nosotros vamos a interpretar los resultados de la prueba, ¿no? Y vamos a hacer un informe detallado, se puede decir, de los resultados y lo que es lo que tenga. Aquí mismo también vamos a plantearnos un método o un tratamiento para el paciente. En la parte de rehabilitación ya es más aplicativa, que vendría a ser cómo nosotros es que vamos a, o sea, la aplicación directa del tratamiento. Bueno, ahora hablaremos sobre los 4 diagnósticos neuropsicológicos según Ardila y Ostrowski. El objetivo de un examen clínico es proponer un diagnóstico. Existen diferentes tipos de diagnósticos, aunque el diagnóstico neuropsicológico es un diagnóstico sindromático, es decir, intenta establecer a qué síndrome o síndromes corresponden las anormalidades halladas en un paciente, como una disfunción o daño cerebral. Tenemos 4 tipos de diagnósticos: el diagnóstico sintomático, el diagnóstico etiológico, el diagnóstico topográfico y el diagnóstico sindromático. El diagnóstico sintomático corresponde a las anormalidades reportadas por el paciente, como por ejemplo cuando el paciente manifiesta que tiene olvido de palabra. Es entonces un diagnóstico de tipo descriptivo. El diagnóstico etiológico se refiere a la causa de la anormalidad. Frecuentemente, un elemento fundamental de este diagnóstico es la historia de la enfermedad, cómo se inició y cómo ha sido la evolución del trastorno que presenta el paciente. Por ejemplo, cuando nos referimos a una fase traumática, donde afasia corresponde al diagnóstico sindromático y traumática corresponde al diagnóstico etiológico. El diagnóstico topográfico
se refiere a la localización del proceso patológico. Como por ejemplo, si hablamos de una fascia temporal, donde temporal se refiere a la localización del proceso patológico. En otras palabras, se trata de una fascia relacionada con una normalidad en el lóbulo temporal. Y por último, el diagnóstico sindromático se refiere al síndrome en el cual ocurren los síntomas y signos del paciente. El diagnóstico clínico es un diagnóstico sindromático y el examen clínico busca ciertos síndromes. Por ejemplo, el examen clínico en neuropsicología busca hallar síndromes neuropsicológicos. Y estos son los efectos cognitivos que pueden hallarse en el caso patológico cerebral. Bueno, eso ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias.